Bueno, como les fue anticipado, son los asuntos 21 y 86 los que están previstos para estudiarse el día de hoy. El licenciado Franco, en nombre del Foro Colegio de Abogados, nos hizo llegar un documento con el análisis de ambos asuntos. Pues básicamente es aventura de los temas que son tiempos, pero son aplicables en algunos casos. Luego entonces, si gustan, pues empezaríamos con el documento que nos hicieron llegar, ¿no? Hola. Para que sí se van a sesión necesario en un costado. Por favor. Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Ya sé. Gracias. Mira, aquí está el programa. No deseado. Correcto. Esto es igual a oposición, no lo deseado. Bien, entonces, si les parece, damos inicio, no sin antes agradecerles la presencia de todos, y como mencionábamos hace un momento, fue circulado por el WhatsApp del grupo de esta mesa un documento que envía el Foro Colegio de Abogados de Chihuahua respecto a una de las iniciativas planteadas para el estudio del día de hoy. Si no tienen alguna otra propuesta, iniciaríamos pues con este documento de análisis que el licenciado Franco nos hizo llegar. Sí, como lo mencionamos en el documento, es un documento de reflexión. Ahí mismo señalamos que estamos de acuerdo en que se revise con mayor detalle todo lo que corresponde a abuso, hostigamiento y acoso sexual. En este caso sería hostigamiento y acoso sexual. Señalamos algunos detalles que advertimos ahí para efecto de perfeccionar la norma. Es decir, estamos de acuerdo. Sin embargo, finalmente concluimos ahí señalando que nos vamos a una mesa de trabajo, incluso de los proponentes, para en un momento estructurar algo más sólido, de tal manera que tapemos todas las aristas posibles que pudieran presentarse, o las interpretaciones, o en un momento determinado, y que eso llevara como consecuencia lo relacionado a que el infractor o el sujeto activo quedara impune, ¿verdad? Y un amplio y claro resarcimiento en la reparación de un daño para la víctima. El documento contiene algunos errores ahí, porque yo los tecleo y, o sea, yo no dicto todos los documentos, yo los tecleo y
y a veces está uno a macacaballo, entonces investigar y teclear y todo eso se estrena. Además yo vuelvo sin primo y lo pago también en presión. Es que es el esquizoide de tu comportamiento. Faltaron algunos elementos ahí, pero ahí lo vamos a hablar. La primera cuestión que mencionamos ahí es sobre el tipo. O sea, valorar si nos quedamos y enriquecemos el tipo que existe o bien lo dividimos. Ahí señalo los riesgos que hay en establecer tipos autónomos. O bien el que existe lo le establecemos algunas agravantes y lo complementamos. El problema es que sí, es cierto que la ley general para las mujeres, sí. Ay, discúlpeme cuando me refiero a eso, porque está muy largo. No le voy a Usted nomás diga la Ley General de Violencia. Siempre decimos la lo de ley las general de mujeres, sí, acceso. La ley general de acceso ya. sí, establece una diferenciación entre acoso y hostigamiento sexual. Sin embargo, el tipo que tenemos de hostigamiento sexual, yo creo que tienen los elementos suficientes como para enriquecerlo y no irnos a establecer un tipo autónomo. Hago una referencia ahí de una investigación que hice en todas las legislaciones del país. Algunas no lo tienen tipificado, algunos sí lo tienen tipificado y algunos no lo tienen dividido entre acoso y hostigamiento. ¿Por qué? Porque lo absorbe la figura, como lo hemos venido absorbiendo aquí en el Código Penal del Estado de Chihuahua, en la figura de hostigamiento, en el capítulo 5, creo. Entonces, yo considero que ese mismo artículo ve la posibilidad si lo dividimos o lo enriquecemos. El problema de establecer tipos autónomos es que como tipo autónomo tienes que probar todos los supuestos que existen. Y en algún supuesto que se te vaya, por ejemplo, que no pruebes la relación laboral, que no pruebes la relación de subordinación, o que no pruebes en el tipo de hostigamiento sexual, ya la persona queda impune y la suelven porque no aprobar o demostrar un solo elemento de los que contiene el supuesto. De otra manera, como tipo complementario, pues si lo señalas como acoso o como hostigamiento y señalas el agravante, si no pruebas ese agravante o ese supuesto, de todas maneras queda con el básico. La persona no puede quedar impune o no puede salir en un momento determinado. Y se tendría que juzgar. De la otra manera, si sale o se absuelve porque no se conformó completamente el supuesto jurídico, pues esa persona no puede volver a ser juzgado y quedaría impune y sería una burla para la víctima. Además, es una revictimización para la víctima en el sentido que de la impunidad con que... Estamos de acuerdo en que se maneje el tipo de persona, porque el acoso sexual y el hostigamiento sexual no únicamente se da en las mujeres, se da en los hombres y se da en las personas con perspectiva de género. Entonces, en ese sentido estamos de acuerdo, aun cuando la exposición de motivos todos se centran en las mujeres, pero bueno, estamos aterrizando ahí en las personas. El segundo punto que mencionamos se refiere a dos artículos que existen en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el 222 y 361. Ahí tendríamos que armonizarlo de tal manera para brincar esos artículos, porque miren, en el caso de los menores de edad, ¿quién se da cuenta del acoso sexual del padrastro? Pues es la señora. Pero en ocasiones la mujer puede en un momento determinado estar amenazada o estar sojuzgada por el esposo o la pareja que tiene en ese momento y tiene temor para denunciarlo o sencillamente no lo denuncia porque lo ve como algo normal y se puede escudar en esos artículos. Yo considero que esos artículos se pueden destruir desde la misma exposición de motivos. El artículo primero constitucional dice que todas las autoridades dentro de su competencia tienen la obligación de, y ahí
señala la interpretación conforme. La interpretación conforme también la puede hacer el legislador. Puede hacer una interpretación conforme en un momento determinado, en función del interés superior del menor, en función de los derechos de la mujer, y brincarse esa salvedad. De hecho, ya hay algunas sentencias de la Corte en ese sentido. Incluso yo tengo ahí una muy buena que es donde me basé en una de la Corte colombiana. Puede brincarse uno esa salvedad de que en un momento dado, quien tenga conocimiento se escude en ese artículo, porque también eres corresponsable. Si no lo denuncias, pues tienes corresponsabilidad también. Has estado tolerando que manoseen, o que abusen, o que hostiguen, o que, en fin, atenten sexualmente en contra de tu hija, y en ningún momento lo has dicho. Y a la hora de que viene un defensor o viene un asesor y te aconseja de que te escudes en esos artículos en la facultad que te da para dispensar la declaración. Eso se debe de ver directamente también con la forma de iniciar el procedimiento de oficio y de querella. Yo sí concibo que en un momento determinado se analice bien la cuestión, porque yo creo que un acoso, un abuso o un hostigamiento, cualquiera que se dé cuenta tiene obligación y debe tener facultades para denunciar. Porque en un momento determinado, en ese tipo de situaciones, volviendo al ejemplo de la madre, ir al trámite engorroso de la fiscalía, de que, oiga, vengo a denunciar de que mi pareja está abusando o acusando a mi hija de 12 a 13 años. Tráigame el acta de matrimonio, tráigame el acta de nacimiento, tráigame el acta para justificar el interés jurídico en los casos de querella. Yo sí creo que en un momento determinado sí debe ponderarse de que en algunos casos, o ve la posibilidad de que sea de oficio. Sin embargo, sabemos que los oficios, los delitos de oficio son algo drásticos en cuanto al otorgamiento de perdón y todo eso, o sea, la procedencia y el otorgamiento de perdón. De ahí me brinco a otra comentario que hago. Perdón, en relación a los artículos 128 y 61 del Código Nacional, incluso cito algunas jurisprudencias, porque es jurisprudencia conforme la contradicción de tesis 293, ya todas las sentencias de la Corte Interamericana son jurisprudencia. Y recuerden que la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que tiene valor que la misma de nosotros, la diferencia es que cada párrafo de una sentencia es jurisprudencia, y aquí tiene que ser por reiteración, contradicción. Entonces, que son jurisprudencias. Cito, hay algunos casos en los cuales la Corte ha sentado criterio que, en tratándose de violación de derechos humanos, porque son violaciones de derechos humanos, el acoso, que tratándose de derechos humanos, los formalismos rompen el esquema de la prueba ilícita. Por aquello de que alguien se va a parar de que no, es que declaró la esposa, sí, pero no le hiciste, o la mamá de la menor, o del menor, no le hiciste la prevención, de que tenía derecho a abstenerse a declarar. Entonces, estas sentencias rompen ese esquema de considerar la prueba ilícita. En cuanto a lo que mencionaba de los delitos de oficio, yo propondría algunos agregados que se han establecido en aquellos casos de la violación entre cónyuges, que se discutió en una ocasión sobre si era de querella de oficio, y del abuso sexual, que establece incluso el mismo código de Campeche, creo. Algunas propuestas que se podrían ir modulando. Una disposición común en aquellos casos de oficio, o sea, porque yo veo que todo se centra en un momento determinado a la sanción, a la multa, o en un momento dado a la cárcel. Sí, pero ese tipo que está ahí, hay que también en un momento dado hay que ver la reparación del daño
de una forma integral, no de una reparación del daño simple. Esto no es un choque de que te pago tu coraza y ya muere todo, no. Esto es una reparación, hay que verlo desde el punto de vista de la Ley General de Víctimas y de la Ley Estatal de Víctimas. Y las propuestas como disposición común, que se podrían en un momento dado agregar, en caso incluso de que fuera de oficio, dice, son dos. Una, agregar un artículo 177 bis que dijera, en todos los casos del presente capítulo, además de la sanción señalada para cada uno de los tipos penales, se aplicará un tratamiento psicológico o psiquiátrico al sujeto activo del delito y tendrá la duración que la autoridad jurisdiccional competente disponga sin exceder el tiempo de la sanción de prisión y sin perjuicio de la aplicación de otros tratamientos. Esto podemos en un momento dado fundamentarlo en el artículo 29 del Código Penal del Estado, en unas fracciones que la fracción quinta y sexta, en el cual el juez tiene facultad, sí, pero no hay que dejársele esa facultad a la ponderación del juez, hay que ponérselo desde la vía legislativa, que es obligación en todos los casos. O bien, el agregado podría ser de la siguiente manera: tratándose del supuesto previsto en el párrafo anterior, procederá el perdón de la parte ofendida por única vez si el agresor se somete voluntariamente a tratamiento psicológico especializado en institución pública con sede en el Estado por el tiempo que la autoridad conozca que conozca el asunto determine, el cual no puede ser menos de 6 meses. El tratamiento psicológico que se refiere al párrafo anterior deberá proporcionarse a la familia también en un momento determinado, porque la familia puede ser víctima también indirecta, y en caso del sujeto activo abandona el tratamiento que hace en efecto el perdón. Ese podría ser un agregado que se le puede establecer al juez como una forma obligatoria desde aquí, desde la sede legislativa. O sea, en cuestiones en las cuales se están ponderando los derechos de grupos vulnerables, niñas, niños, discapacitados, mujeres, heterosexuales, del grupo LGTBI, por este tipo de delitos, por la gravedad, porque además es una violación de derechos humanos, se vale que en un momento el legislador imponga, sin violar el artículo 22 constitucional en relación a la proporcionalidad de las penas, le imponga desde aquí qué pena, además de lo que va a hacer, qué pena debe atender, y no dejársela a la valoración del juez. Otra de las cuestiones que menciono ahí, que no alcancé a abordar, es en relación a la multa en la fianza. La multa es para el Estado, o sea, la multa es la absorbe el Estado. Yo lo veo más bien como un golpe más bien certero al bolsillo del imputado, pero qué efectos en un momento dado tiene para su reincidencia, para su pena, ese golpe. O sea, yo creo que las penas hay que verlas más bien en base a las víctimas y también a la reinserción conforme al artículo 18 constitucional del imputado, ¿verdad? Porque si bien es cierto que merece una sanción que comete uno de esos desagradables delitos, pues también no es que la idea es que no los vuelva a cometer, y por eso el artículo 18 constitucional habla de la inserción. Entonces, una manera de insertarlo mejor, establecer algún otro tipo de sanción alterna que la simple multa, porque la multa pues le sube si le está dando la lana y se acabó. Otra cuestión que me faltó abordar ahí es sobre la duplicidad de la indemnización laboral. Aguas, ahí se me hace que nos estamos metiendo con la Ley Federal del Trabajo, que es de aplicación obligatoria y que no podemos imponerle a una determinada persona a una determinada persona una doble indemnización laboral.
sobre todo cuando lo mencionan ahí, ¿no? por el acoso sexual. No es el caso que se presenta en el artículo 15 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en el cual ahí sí el Estado dice, bueno, en caso de que la responsabilidad de una responsabilidad objetiva y directa, bueno, se aplicarán en caso de muerte 5 o 6 tantos en momento de indemnización, pero ahí es una relación de tipo penal, o sea, derivada de una conducta de una conducta netamente penal, no tiene nada que ver con la relación laboral. Yo creo que aquí nos estamos metiendo en la Ley Federal de Trabajo y en un momento determinado no podemos nosotros, conforme al artículo 123 constitucional, no podemos cambiar los parámetros que establece la ley. Pues esas serían algunas observaciones. Les reitero, nosotros pretendemos, estamos de acuerdo en mejorar el tipo penal blindarlo lo más posible para que no haya impunidad, darle los elementos al juez un poco más digeridos y evitar todo este tipo de erosión. Entonces, pues la propuesta de nosotros es que los invitamos a que en otra mesa, si quieren más en corto, lo platiquemos y analizamos, y no guiarlos. Si bien es cierto que la Ley General de las Mujeres establece la diferenciación entre acoso y hostigamiento, pues básicamente caen en el mismo artículo que tenemos relacionado con el hostigamiento. Nada más sería cuestión de reforzarlo con todos esos elementos. Ese es básicamente el documento. Estaba la maestra, adelante. Miren, yo sé que a veces piensan que soy así como muy necia con la escrupulosa manera de seleccionar las expresiones, pero precisamente esa necedad, entre comillas, es la que se exige cuando se elaboran los tipos y se establecen las penas. Siempre. Eso es lo que da lugar en muchas ocasiones a lo que Franco dijo muy acertadamente, que se genere impunidad. Yo pienso que en un 80% tiene razón Franco cuando dice que es mucho mejor elaborar un tipo básico muy amplio y luego establecer las agravantes también de manera muy puntual. ¿Por qué? Porque así está más o menos estructurado el hasta ahora Código del Estado. Hay disposiciones comunes y hay también especificidades en relación a la calidad sobre todo de las personas víctimas, muy acentuadas cuando se trata de personas que son menores de edad. A mí me gusta mucho una expresión que viene en la ley, que viene en la exposición de motivos, y tal vez porque tiene que ver mucho con la idea de libertad que tenemos todas las personas para acceder o no a una invitación erótica o tolerar, más bien aceptar una manifestación de una invitación a la seducción, por llamarlo de alguna manera. Esto que viene al principio de la exposición de motivos y que alude a la Organización Mundial de la Salud en relación a la violencia sexual, que dice: todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados. A mí esa palabra, no deseados, me gusta mucho por su extensión.
no es necesario que sea drástica la expresión, simplemente con decir no deseados involucraría todo el universo de oposición, no quiero y demás. Me gusta esa expresión en relación al comentario de Franco para estructurar un tipo básico muy completo en relación a lo que hoy se denomina hostigamiento sexual. Sí es importante que no se acepte la invitación a una relación o a un intercambio de piropos, por llamarlo de alguna manera. Es importante porque solo allí, salvo cuando se trata de personas menores, ¿verdad? Desde luego, o de personas que no tienen capacidad para decidir voluntariamente sobre su comportamiento sexual. Pero en relación a personas adultas es otro esquema que ya se ha comentado de una manera muy amplia. Ahora, creo que también no nos debemos encadenar a lo que tiene que ver exactamente con que si son delitos que se persiguen de oficio o si se persiguen por querella. Ya lo habíamos comentado antes en relación a otro ilícito, que es como una obsesión, esa división entre delitos de querella y delitos que se persiguen de oficio, como si fuera algo que implicara impunidad si se trata de privada o sujeción a un régimen totalmente distinto. A mí me parece, esta es una opinión personal y la dejo sobre la mesa para que se medite, ya lo había comentado antes. A mí me da la impresión de que es al contrario. Cuando las personas tenemos en nuestras manos, o pesa sobre nuestra voluntad, la posibilidad o no de atribuirle a una persona, acudir a señalar a una persona como autor de un determinado hecho, estamos empoderadas, muy empoderadas. Es nuestra decisión hacerlo o no. Desde luego que puede haber presión, pero esa presión existe igualito para la denuncia. El empoderamiento para mí es la posibilidad de decidir sobre mi particular interés en que una persona sea sometida o no a una investigación por un hecho y luego al proceso y a recibir una sentencia. ¿Cuál es la ventaja en un momento dado de que sea una posibilidad de manejar la persona víctima? El proceso lo maneja ella, ni siquiera el Ministerio Público es más accesorio allí, tiene más posibilidad de producirse sobre todas las cuestiones que tienen que ver con la reparación del daño y la posibilidad de calcular, sin necesidad de que esté en la ley, de decidir hasta cuándo puede solicitar una indemnización. Eso a mí me parece muy importante, es otra manera de ver el proceso. Eso quería dejarlo sobre la mesa como punto de discusión, no necesariamente para que se acepte, sino que se cambie la visión de lo que es la querella. En casi todo lo demás estoy de acuerdo con el licenciado Franco, y quiero decirles que también tengo autorización de la asociación por la que vengo a esta mesa para hacer pronunciamientos en cuanto a lo que estime coincidente con otras organizaciones de abogados. Por este ratito es todo. Gracias, licenciada. Antes que nada, darle la bienvenida al licenciado Jaime Rodríguez, él es juez civil por audiencias en Hidalgo del Parral, Chihuahua, y preguntarle, licenciado, ¿sí nos escucha bien? Sí, licenciado, los estoy escuchando. Muy buenas tardes a todos y todas los intervinientes. Una disculpa por la tardanza. Acabo de salir de la oficina y bueno, acabo de poderme enlazar, pero con mucho gusto aquí
acompañándolos y compartiendo con ustedes. Al contrario, licenciado, agradecidos por su presencia y bienvenido. Voy a pasar el uso de la palabra a la diputada Blanca Gámez, quien es uno de los iniciadores de esta propuesta. Licenciado Rodríguez, pues bienvenido y bienvenidas y bienvenidos todos los que estamos en esta mesa. Yo nada más quisiera hacer un comentario. Bueno, primero agradecer al foro, al licenciado Franco, a Rosy por el trabajo realizado, que bueno, implica indudablemente tiempo, esfuerzo y sobre todo, bueno, nota el gran interés que tienen ustedes de contribuir pues no únicamente a esta iniciativa, sino que hemos visto, bueno, de otros trabajos y que han estado siempre participando. Y bueno, ahorita seguramente participarán Ruth y Yadi, pero sí comentarle, en este día nos juntamos precisamente Marifer, Ruth, Yadira y yo, y estuvimos comentando precisamente de, bueno, que tendríamos que afinar la propuesta, pero no me va a dejar mentir las compañeras que aún a la conclusión que llegamos precisamente era juntarnos en una mesa más chica con ustedes para creo que pues, poder, como le comentaba, afinar esta propuesta, que no fuera aquí pues tan a lo mejor tan tedioso, porque sí, de repente hay alguna propuesta así como a lo mejor y luego de repente surge otra duda y luego pues, para ponernos de acuerdo. Entonces me encanta la propuesta que acaba de hacer usted, con muchísimo gusto la asumimos y independientemente, bueno, que aquí se hagan los comentarios y que pues que yo no sé si estén de acuerdo, Oli, que en un momento dado pues nos reunamos de una aparte para que y a traerles aquí ya pues, la propuesta final. Ay, perdón. ¿Alguien más tiene algún comentario respecto del asunto que estamos discutiendo? Disculpen. Sí, adelante, licenciado. Sí, nada más para poder estar un poquito más en orden con mis ideas. ¿Cuál es el punto específico que se está tratando? Porque yo sí tengo alguna que otra manifestación, pero no quisiera hacerla, sino es de lo que estamos hablando. Adelante, licenciado. Es decir, la propuesta que se está poniendo sobre la mesa es la posibilidad de tanto la iniciadora como quienes han manifestado en este caso por escrito, manifestaron alguna inquietud, se lleve a cabo una reunión aparte para de alguna manera llegar a alguna redacción que sea más Lo que quiere saber es la cosa, está preguntando específicamente lo que estamos discutiendo. el asunto 21, licenciado. Es en relación al acoso y hostigamiento sexual. A ver, tiempo, es que yo me estoy quedando con No te preocupes. con otro asunto, y aparte, en esta última no la alcancé a oír bien. Es sobre la iniciativa, es como todo un paquete de reforma sobre artículo 98, 99, 171, 176, 176 bis, ¿es correcto? Sí, Correcto. así es. Muy bien. Pues yo brevemente quisiera nada más hacer una intervención muy somera con relación a lo último que he estado escuchando. Yo en general quisiera decir que estoy bastante de acuerdo con esta iniciativa, toda vez de que sí es necesario hacer una reforma. En la anterior participación que yo tuve en una mesa técnica, nomás que hablábamos de un asunto diverso, en el cual se buscaba tipificar el fraude familiar, yo les comenté en aquella ocasión que el espíritu de las reformas, independientemente de cuál sea, y el espíritu de las leyes, tiene un enfoque valorativo y otro dispositivo. En el enfoque dispositivo es propiamente dicho el texto de la ley. En el enfoque valorativo es ese mensaje que la autoridad está diciendo cuando emite una ley determinada y específica en un sentido determinado.
en este sentido, cuando estoy viendo la iniciativa que me hicieron llegar del asunto 21, yo veo que el objetivo es, parte valorativa de la iniciativa tiene mucho que ver con ese combate, ese enfrentamiento abierto que se debe de tener entre sociedad y autoridades para sancionar los hostigamientos y los abusos que se dan en el ámbito laboral. Más que nada es en el laboral, pero podemos verlo en muchos otros aspectos, en perjuicio principalmente de las mujeres. Evidentemente los hombres también son víctimas, pero si nos vamos en una cuestión estadística, evidentemente las mujeres son las principales víctimas de este tipo de conductas. Ahora, este enfoque valorativo de la iniciativa que se presenta, evidentemente no es sobre todos los actos de sexualidad, sino llegaríamos a un absurdo en el cual la sexualidad estaría prohibida. No se trata de sancionar cualquier acto de seducción, sino que se trata de evitar esa conducta que, tenemos que decirlo de esa manera, es principalmente machista, en la cual gente tiene como que una idea o una conciencia de ánimos, de dominio sobre la sexualidad de otra persona. Entonces tenemos que atacar ese hecho, tenemos que decir como autoridad que este tipo de situaciones no van a ser toleradas. Ahora bien, estamos de acuerdo, no es lo mismo hablar del México del siglo pasado, del siglo antepasado, de los años 50, a la sociedad del sol de hoy. Estamos viendo que, como lo dijo la licenciada Jurado y con toda razón, hay una situación en la cual las mujeres de la actualidad están más empoderadas sobre su sexualidad, y eso es muy bueno. Sin embargo, hay que tener una visión más amplia, y no solo de las ciudades, de las grandes urbes, como pudiera ser Chihuahua, Juárez, incluso Parral. Tenemos poblaciones que se encuentran más apartadas y que tenemos esta conciencia de machismo que todavía se está viendo desde situaciones tan elementales y completamente fuera de lo que tenemos que ver, como es la sanción social que hay a una mujer por no obedecer las disposiciones que diga el varón o el varón jefe de familia, en el entendido de que ya ni siquiera estamos hablando de que sea el papá, estamos hablando de que siempre y cuando se reúna ser el varón, y en otras ocasiones es el que sea el varón más de mayor edad en la familia, con eso es suficiente para que tenga cierta autoridad sobre las personas y sobre las cosas. Entonces, ese tipo de situaciones sí las tenemos que estar manejando con este enfoque de que no solo son Chihuahua, Juárez y Parral, sino que son poblaciones a veces serranas en las cuales este tipo de situaciones se dan comúnmente. Ahora, ¿qué es lo que yo pudiera decir sobre mis ciertos hallazgos que encontré? Lo único que yo sí quisiera llevar a la mesa es esta propuesta que hay sobre la reforma a los delitos, al catálogo de delitos en los cuales se puede otorgar o no el perdón. ¿Por qué? Yo lo quisiera ver desde otra perspectiva, a efecto de facilitar lo que pudiera ser la justicia restaurativa. Si bien es cierto, estamos hablando de que es un mensaje que se tiene que sancionar, que es una conducta que se tiene que sancionar y un mensaje que la autoridad tiene que dar. También tenemos que tener en mentalidad que la forma en la que ahorita se está impartiendo justicia tiende a favorecer la justicia alternativa, la justicia restaurativa. Entonces, yo creo que pudiéramos generar cierta conducta, cierto clima dentro de las mismas autoridades para facilitar la justicia restaurativa y de esta manera facilitar el acceso a la justicia de las personas que acuden a un tribunal por una situación de este tipo, y cerrar de tajo la posibilidad que puedan acudir a un perdón del ofendido, perdón de la víctima, en un proceso de justicia restaurativa, pues tal vez pudiera ser un poco perjudicial para este efecto de la justicia alternativa. Entonces eso es básicamente lo que yo quisiera aportarles en esta tarde, y
pues bueno, quedo al pendiente de la retroalimentación a través de la opinión de todos ustedes. Muy bien, muchas gracias, licenciado. ¿Alguien más tiene alguna aportación? Pues si me permite, Por supuesto, que fuera tan amable el micrófono para que pudieran escuchar. en relación con lo que la magistrada Jurado y también el licenciado acaban de expresar, ¿está apagado? Se me hace que está apagado. Está en on. Sí, está Son encendido. dos botones los que hay que... Sí. Ahí. En relación a lo ya expresado, también concuerdo y entiendo la razón por la cual quieren distinguir entre acoso y hostigamiento sexual, pero yo creo que sí es importante advertir lo delicado que es establecer este tipo de restricciones en cuanto a otorgamiento de perdón. Por ejemplo, de acuerdo a la legislación adjetiva penal, no habría impedimento para que entre las partes se pudiera celebrar un acuerdo reparatorio, tampoco la suspensión condicional del proceso. Sin embargo, se está restringiendo el otorgamiento del perdón, es decir, habría una incongruencia entre la parte sustantiva y la parte adjetiva, en la cual se respeta la voluntad de la víctima para poder llegar a un acuerdo reparatorio, pero decir, no, sabes que no tienes posibilidad de otorgar el perdón porque puedes estar coaccionada, puedes estar presionada, entonces voy a impedir que se otorgue el perdón. Es decir, no obstante que procediera el cambio a delitos que se persiguieran oficiosamente, que se derogara del artículo 98, el hostigamiento sexual, que no se persiguiera por querella, pues estaría restringiendo otra posibilidad, como lo decía el señor juez hace un momento, de que sin necesidad de llegar a un medio alternativo, es decir, acuerdo reparatorio, suspensión condicional, la víctima simplemente quisiera darle vuelta a la página, se le garantizara su reparación del daño y otorgara el perdón, ¿no? Porque luego se empiezan a engrosar este catálogo de tipos penales en los cuales se restringe el otorgamiento del perdón, o en los cuales se empiezan a restringir los medios alternativos de solución de conflictos, y luego llegamos a la saturación del sistema, ¿no? Que es lo que queremos evitar. Entonces sí me adhiero a que no habría mucha necesidad de proponer que se persiguiera de manera oficiosa, y tampoco la necesidad, mucho menos, de restringir el alcance del perdón. Con el cálculo de la penalidad propuesta de 1 año a 6 meses mínima y máximo 6 años, el promedio es 3.8 años, entonces pues válidamente se puede celebrar incluso la suspensión condicional del proceso, no se diga el acuerdo reparatorio. Entonces no vería yo razón de ser para suprimirlo del catálogo de delitos en los cuales se procede también el perdón de la víctima, en el hipotético caso de que por no ser vinculante las opiniones aquí vertidas se estableciera que se persiguiera de manera oficiosa. Creo que sería importante mantener al menos la posibilidad de que la víctima también pudiera otorgar el perdón, porque ya sabemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene otras reglas en cuanto a la cantidad de acuerdos de reparatorios que se pueden realizar por delitos dolosos cometidos. Entonces se van cerrando las puertas y va a llegar un momento en que a lo mejor no se puedan celebrar salidas alternas, pero quedaría todavía la posibilidad del otorgamiento del perdón. Entonces creo que es importante, adhiriéndome a estas posturas, pues no restringirlo de esa posibilidad en el hipotético caso de que se persiguiera de manera oficiosa, con lo cual yo tampoco lo recomendaría, ¿no? Creo que persiguiéndose por querella y permitiendo también el otorgamiento del perdón, estamos bien cuando hay una adecuada operación del sistema penal. Sería mi comentario. Gracias, Michelle. Si me permiten hacer un comentario. Bien. Perdón. Bien, buenas tardes a todas y todos. Atendiendo este último apartado, me parece muy atinado el comentario vertido tanto por la magistrada como los compañeros, en el sentido de limitar a que no exista el perdón. Es cierto que nuestra Carta Magna habla de que se deben de ponderar las salidas alternas. No obstante, me llama poderosamente la atención que sí debemos de tener especial cuidado cuando las víctimas se traten de menores de edad, o aquellas que no puedan resistir o no tengan la capacidad de comprender el hecho. ¿Por qué? Porque me parece que si lo dejamos tan abierto hacia el perdón, negar el perdón, sí estaríamos restringiendo tal vez este derecho de estas víctimas
que son sumamente vulnerables. Entonces me parece que el comentario va encaminado más que nada a tener especial cuidado con estas víctimas, ¿no? Las que sean menores, sobre todo menores de 12 años, o bien que no alcancen a comprender el hecho. Sería por mi parte todo. Gracias, Michelle. Ruth, perdón. No, sin problema. Y creo que a reserva de efectivamente poder juntarnos y discutir con mayor profundidad lo que aquí se ha dicho y otras cosas que surgieron el día de hoy, también creo que en función de lo de la querella o el oficio y el perdón del ofendido, bueno, que en general creo que entiendo el tema del perdón, también creo que podemos hacerlo diferente para el hostigamiento y el acoso. Como bien se decía, el hostigamiento lo que pretende destacar es como el abuso de poder, ¿no? Porque como está en la propuesta, lo que lo distingue, digamos, es la situación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, el de jerarquía. Entonces, quizás ahí la conducta pudiera ser que en esos casos pudiera ser oficiosa, por ejemplo, ¿no? O sea, se pudiera pensar más, pero digo, en eso tiene sentido que sea de oficio, porque ahí hay como, se busca pues tutelar otras cosas más allá del bien jurídico del sexual de las personas, pues, o sea, es también como el tema del ejercicio de poder. Y en el acoso, como no hay tal vez la condición es otra y ahí serían razonables y decir, bueno, pues que fuera por querella necesaria, por ejemplo. O sea, si yo en la calle y alguien me dice algo pero que no ejerce ningún poder sobre mí, pues puedo yo querer o no meterme en ese proceso penal. Pero donde sí ya es como un jefe, un maestro, donde realmente como que por fuerza la afectación y el impacto es diferente, pues puede tener sentido. Eso, bueno, para discutir. Y no, pues ya. No sé si tú dices lo Perdón, antes que usted estaba... ¿Tu nombre cuál es? María Fernanda. María Fernanda. Bueno, nada más retomando un poquito lo que mencionaban sobre el Código Nacional en el artículo 222 y 361, si bien entiendo que la idea es proteger a niñas y niños de que no se vean de alguna manera limitados a acceder a la justicia por quien deba denunciar, sí considero muy importante señalar que en este tipo de situaciones, y viéndolo con perspectiva de género, muchas veces las denuncias para las madres que se dan cuenta de este tipo de delitos es complicado porque puede su vida correr riesgo, entre muchas otras cosas más que pasan en nuestro estado, como sabemos. Entonces, ahí sí yo vería interesante debatir lo de la corresponsabilidad por la situación de poder que hay entre hombres y mujeres en este tipo de situaciones de violencia sexual y normalmente se dan en contextos de violencia familiar. Entonces, para tenerlo ahí en consideración. Gracias, María Fernanda. Licenciado, adelante. Muchísimas gracias. En atención a lo que habían mencionado anteriormente, sobre todo el maestro García Villegas, hay que tener mucho cuidado cuando se trata de situaciones de persecución oficiosa, sobre todo en temas sexuales. ¿Por qué? Entiendo que hay situaciones en las cuales en cierto contexto la violencia está tan normalizada, en las cuales es difícil para las personas víctimas del delito darse cuenta que son víctimas precisamente de un delito. Incluso se puede llegar a generar un fenómeno en el cual se normaliza, se justifica. Entiendo toda esa situación y comparto. Sin embargo, estamos ante una situación en la que se busca atender a las mujeres en su problema de violencia. Si hacemos una persecución oficiosa, hay ocasiones en que o rompemos de tajo con ese problema de invisibilización que la víctima puede estar padeciendo y la metemos en otro problema, porque entonces no solo no se da cuenta que está siendo víctima de violencia, sino que alguien más la está sometiendo a un procedimiento de carácter jurisdiccional, primero inquisitorio, una averiguación, y luego después viene el posible
judicialización del caso, la imposibilidad de que genere un perdón del ofendido. Entonces toda esta situación puede generar en su persona un problema muy muy serio. Entonces nada más hay que tener mucho cuidado con esa situación. Hay que encontrar la manera ideal en la cual estas personas puedan salir de su estado de invisibilización, pero tampoco de una manera tan abrupta. Ahora bien, es también importante y es muy interesante lo que acaban de decir con relación a los contextos en los que se puede dar. Entiendo que el acoso se distingue del hostigamiento, de esa relación de subordinación que debe de haber en una y otras situaciones. Sin embargo, precisamente por estas situaciones de normalización de la violencia, si uno sale a la calle y se sube al transporte público, se va a encontrar casos muchísimos casos, en los cuales situaciones de violencia se están dando constantemente. Y cualquier persona puede denunciarlos, ok, sí, y va de nuevo, ¿dónde quedó la víctima y su estado de atención? Hay que tener mucho cuidado con eso. Insisto, es una situación que se tiene que regular, es una situación que se tiene que dar. Yo estoy de acuerdo con la iniciativa, sin embargo hay que delinear la estrategia para poder llevar a cabo todas estas actividades. Y eso sería lo que hasta el momento les puedo aportar. Gracias, licenciado. ¿Alguien más? ¿Me permite hacer un comentario? Con mucho gusto, Lencio. Sí, gracias. Nosotros consideramos que como está el tipo penal señalado en nuestro Código Penal, el hostigamiento sexual, dentro de la iniciativa que fue presentada, se pretende hacer una diferenciación entre el hostigamiento sexual y el acoso sexual. Nosotros consideramos que la denominación de hostigamiento y acoso, si nosotros hacemos una revisión dentro de la Real Academia Española de la Lengua, podemos advertir que el hostigamiento y el acoso son prácticamente sinónimos. Eso tiene lo siguiente, ¿no? Si nosotros recurrimos a nuestro Código Penal y vemos que en el capítulo 3 señala el hostigamiento sexual, pero no hace referencia al acoso como nosotros lo advertimos dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, en donde, si bien es cierto, la diputada en su exposición de motivos lo manifiesta así lo señala y lo advierte, que hay un señalamiento entre el acoso y el hostigamiento sexual. Si nosotros recurrimos a diversos ordenamientos en otros estados de la República, advertimos que efectivamente hay un señalamiento entre distinguir el hostigamiento y el acoso sexual. Pero dentro de nuestro Código Penal, si bien es cierto, el hostigamiento está señalado de una manera diversa, ¿verdad? Pero advertimos que nuestro Código Penal ya señala, digamos que el agravante cuando hay una subordinación o un ejercicio del poder. Nosotros consideramos que dentro del tipo penal que se encuentra señalado en nuestro Código Penal ya se encuentra inmerso esa distinción propiamente tal, ¿verdad?, entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, y cuando se trata de esa subordinación se da un agravante en el tipo penal. También quiero señalar que dentro de la iniciativa pretenden reformar el artículo 176 en relación a una doble imposición para el sujeto activo por el pago de indemnización por despido injustificado. Consideramos también que es legislar en materia
únicamente del Congreso de la Unión, de la Ley Federal del Trabajo. Entonces consideramos que legislar o tratar de imponer alguna sanción en ese sentido, creo que hay una violación a facultades que no le corresponden a la legislatura del Estado. Todo eso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y nada más para aclarar que pudiera generar confusión esto de la Ley Federal del Trabajo. Digamos que la propuesta lo que pretende es que se cuantifique la reparación del daño como se encuentra establecido en la Ley Federal del Trabajo, pero no de ninguna manera incurrir en cuestiones que tengan que ver en el ámbito laboral, ni mucho menos. Entonces nada más es como para cuantificar una reparación del daño que tenga como base pues lo que establece ya la Ley Federal del Trabajo, no decir, pues no sé, 3 meses, etcétera, sino ya hacer referencia a lo que ya se establece en la propia Ley Federal del Trabajo. Sí, mire, la observación que sí hay hoy es que ahí sí está incurriendo o sí está invadiendo la competencia del artículo 123 constitucional y de la Ley Federal del Trabajo. No es el caso de la reparación integral de la responsabilidad patrimonial del Estado. No es el caso del artículo 48 del Código Penal, donde nos remite a la Ley Federal del Trabajo para calcular las indemnizaciones por muerte. Ahí, y no es el caso porque se está refiriendo a conductas no relacionadas o que no tienen que ver con la relación laboral. Aquí en este caso es un supuesto en el cual, como ella mencionaba, hay un empoderamiento por la subordinación que existe laboralmente. Entonces no podemos condenar a una doble indemnización que ya establece una ley federal. Eso por un lado. Por el otro lado, cuidado con esas cosas, porque se puede prestar también a presiones y a fraudes al patrón. De alguna u otra manera, un patrón con una acusación falsa que puede haber, ya de antemano él tiene una situación desagradable familiarmente, socialmente y en todos los ámbitos. Y luego en un momento determinado agregar una doble indemnización en esos casos, una doble indemnización laboral que yo sostengo que es improcedente, también en un momento dado puede ser un incentivo para hombre, mujer o cualquier persona, ¿no?, para en un momento dado obtener un lucro indebido, ¿sí? Entonces, sí se tiene que ver. En primer lugar, yo creo que sí estamos invadiendo competencias federales y que no es posible. En segundo lugar, yo creo que se debe tener también, en ese tipo de situaciones, ser muy meticulosos en cuanto a si no es un arma, en un momento dado, a alguien que se llegue a ostentar como víctima que sin serlo. Por último, en las exposiciones de motivos, nosotros hemos advertido en las exposiciones de motivos que se hacen en general, que abordan estadísticas desactualizadas de la ONU, de países como Rusia, de Estados Unidos, todo eso. El Foro Colegio les invitaría. Ya en la propuesta anterior hicimos una exposición de que la importancia de la exposición de la exposición de motivos. La exposición de motivos es la fuente natural de la norma. A esa fuente es a la que va a recurrir el legislador en un momento, el juez en un momento, incluso cualquier operador de justicia, para ver qué es lo que el legislador o por qué deriva esa reforma. Entonces, hemos advertido que ni tiene ningún enlace, no es el caso concreto, pero tenemos que señalarlo. Estadísticas de la ONU, del CEDAW, del 2013, cuando aquí en la Colonia y Juárez tienen la INEGI, que pueden llevarle un cuestionario de todo lo que quieran saber, y ahí se los van a responder sobre la estadística del contexto en que vivimos.
porque estamos legislando están legislando para el estado de Chihuahua, entonces tenemos que saber cuál es nuestro contexto particular. Ahí tienen al Poder Judicial, pregúntenles en un momento determinado, incluso hasta por transparencia, si no quieren informarles, oye, de estos asuntos de hostigamiento, de acoso, ¿cuántos juicios, cuántos asuntos se han judicializado y cómo han terminado? ¿Qué procedimiento? Oye, pero si no procede el procedimiento de brevedad, pues no, pues es que aquí se llegó a un convenio, entonces, para saber en un momento dado sobre qué estamos pisando. Ahí tienen las organizaciones no gubernamentales, ellos tienen estadísticas también. Que no suceda como la iniciativa esta, cuando que se incrementó los delitos o las penas de prisión para el homicidio y para la violación, que la violación, en el caso de la violación nunca se discutió, pero en el caso de los homicidios presentaban estadísticas de México, de Quintana Roo, pero nunca presentaron las de Chihuahua, pero sí manifestaban que Chihuahua estamos en segundo lugar. Fuimos nosotros al INEGI y le presentamos un cuestionario muy amplio y completamente falso lo que decía este legislador. Y lo más triste es que cuando se discutió, estamos como 15 organizaciones representadas y todos votamos en contra del incremento, y el dictamen final sale exactamente contrario a lo que se dijo en la mesa. Entonces, sí ser un poco o ponderar la lealtad entre nosotros, y partiendo de que lo que aquí manifestamos lo decimos de buena fe, probablemente estemos equivocados en algunos conceptos, pero es una equivocación de buena fe en un momento determinado, es un error que nunca hay mala fe. Entonces ponderar esa situación, y sobre todo recalcarles en un momento dado sobre las estadísticas que se manejen y el concepto, porque en la iniciativa que sigue se refiere al abuso sexual, y por ahí al revisarla veo que dice que el bien que se tutela la libertad sexual en un menor de 14 años, libertad sexual en un discapacitado, en una persona vulnerable. Ahí no estamos hablando de libertad sexual, ahí estamos hablando del libre desarrollo de la personalidad, no de la libertad sexual, porque ellos no tienen libertad sexual, y ahí es donde el Estado precisamente actúa en ese tipo de personas con mayor acuciosidad en su protección, porque no tienen la libertad sexual. Entonces, gracias, Luciano. Si no hay más participación, perdón, te le doy un último comentario. Sí. Del último comentario que acaba de señalar el compañero Franco, quiero manifestarle que a la diputada, que por parte de Fiscalía General yo le puedo hacer llegar una estadística de los delitos de hostigamiento y acoso sexual. Si usted me lo permite, nomás denme un tiempo de algunos días para poder recopilar la información. De hecho, yo solicité previo a esta reunión una estadística, pero yo la consideré un poco, digamos, muy general. Voy a solicitar de nueva cuenta al Departamento de Estadística Criminal de Fiscalía General del Estado para que nos proporcionen un poco más de información, un poco más detallada. Yo no quise vertirla en esta sesión de nosotros porque quería yo presentar un poco de datos más concretos, ¿sí?, que auxiliaran y que le auxiliaran a usted en su iniciativa que ha presentado a la legislatura del Estado. Entonces, si me lo permite, yo le puedo hacer llegar directamente a usted la información que solicite por parte de la Fiscalía en relación a las 4 zonas bueno, ahora 5, ¿verdad? Pero propiamente 4 zonas que conforman la Fiscalía General del Estado. Agradecemos la información. Vamos a tomar, ¿verdad? Sí. Bien, como
como hemos visto, pues bueno, hay coincidencia en todas las aportaciones que se han hecho respecto de la necesidad de legislar sobre el tema, con la propuesta adicional que hace el Foro Colegio y a la cual se adhieren algunos, incluyendo la propia iniciadora, respecto de ver puntos en específico y tratar de hacer una reconsideración sobre puntos también muy específicos. Perdón, también aquí la magistrada respecto de eso. Entonces, si les parece bien, dejaríamos este tema hasta aquí y dejaríamos entonces que en una reunión alterna pudieran presentarse las modificaciones al proyecto original y volverlo a comentar en esta mesa ya todos en conjunto. Si están a favor, bueno, lo tomaríamos como un acuerdo propiamente de la mesa. ¿Sí? Perfecto. Luego entonces daríamos paso a la discusión sobre el asunto número 86 que ya comentaba el licenciado Franco en su intervención anterior. Y dejaríamos abierto el micrófono por si alguien tiene algún comentario que hacer. ¿Quién presentó la Esa la presenta el diputado Miguel en la Torre Sáenz. ¿Y quién la va a plantear? Bueno, la iniciativa les fue enviada con antelación. Sí, pero ¿quién va a hacer comentarios en torno a la iniciativa? ¿En defensa de la iniciativa? Bueno, pues ustedes, es decir... No quisiera decir en defensa, pero porque se dice como muy violento. Perdón, antes de pasar a esto, en relación a lo que habíamos ya acordado, es una cuestión de lenguaje el punto, otra la cuestión de la forma de persecución y luego lo que tiene que ver con los planteamientos sobre reparación de daño, los puntos más, digamos, importantes. Incluyendo la necesidad de ser un tipo autónomo. Y clasificación del tipo. Sería una revisión general y buscarle lo mejor que se pueda enriquecer. Si queda complementario, si queda autónomo, o sea, pero sí darle una revisión. Sí, yo no me lo dije para ponerlo así como esquematizado y ya, y no perderlo, ¿verdad? Estadística, ¿verdad? Estadística local. Es un dato adicional que nos va. Bien, el asunto 86 es una iniciativa presentada por el diputado Miguel Francisco Latorre Sáenz del Grupo Parlamentario de la Acción Nacional, en donde pretende reformar los artículos 173 y 174, ambos en su primer párrafo del Código Penal para el Estado de Chihuahua, en los cuales básicamente pretende modificar las penas a imponer. En el 173 propone imponer de 2 a 6 años de prisión y de 100 a 300 días de multa, y en el 174 de 5 a 10 años de prisión y 200 a 400 días de multa. En términos muy generales, esa es la propuesta que se somete a la discusión de esta mesa. Disculpen, estamos entonces hablando de iniciativa 86, ¿verdad? Sí, señor. Sí, lo que pasa es de que a mí no me llegó esa iniciativa. No sé si me la pudieran hacer llegar vía WhatsApp o vía este medio para poderla revisar. ¿Está usted incluido en el grupo de WhatsApp de la mesa penal? No. Ni siquiera tampoco. Ok, perfecto, pues entonces al final nos quedamos para que nos pasen sus datos y con mucho gusto los incluimos.
Pero no tienes el dato de cuándo fue la última vez que se reformó la pena para Vamos. este delito. Voy a tratar de abrir el texto vigente y tal vez nos pueda dar luz al respecto. Sí, a veces remitió Sí. o podrían decirle reporte. Ajá. Ahora se ¿Que antes era 6 meses? El código Bueno, De 6 meses a 6 años en el caso del 173 y en el caso del 174, perdón, está de 3 a 10 años. Bueno, yo, en razón de tiempo, el trabajo y todo eso, estuve revisando algunos aspectos, pero no más a fondo como quería. Sin embargo, advierto lo mismo, la exposición de motivos también así no maneja el caso concreto. O sea, aquí en Chihuahua, que es para el Estado, cómo andamos pues en los abusos sexuales, porque puede resultar en un momento determinado un artículo muy bonito, como muchos que hay, que en un modo que puede hacer que la fiscalía no tenga las posibilidades o no tenga el personal suficiente o tenga problemas de prueba. Pero lo importante es de esos que llegaron a la fiscalía, si se judicializaron o cómo terminaron. Que generalmente en ese tipo de situaciones, de 1000 casos se denuncian 500 y el último resultan muy pocos los que terminan, algunos terminan incluso archivados. Pero independientemente de eso, yo sí quisiera que no encuentro aquí la razón de por qué era la mínima. ¿Por qué la mínima incrementarla? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la prevención? ¿Cuál es en un momento determinado el elemento que va a inhibir la comisión de ese delito? O sea, si partes de que con la mínima, elevando la mínima se va a detener, yo creo que estamos partiendo de un supuesto falso, porque generalmente los infractores no saben ni cuál es la sanción que se aplica en los delitos. Independientemente de que las estadísticas y los códigos que maneja aquí no me coinciden con los datos que yo tengo. Por ejemplo, él dice que en el Código de Tabasco son de
digo que en el Código de Tamaulipas, el artículo 267 son de 6 a 10 años. 6 a 10 años, y yo lo tengo aquí de 6 a 4 años, y de 2 a 5 años en los agravantes. Claro, tendría yo que revisar también si la reforma, pero en la última reforma. Pero él dice que, por ejemplo, en el Código de Tabasco son de 2 a 6 años, en el artículo 156. Y ese sí coincide aquí, pero coincide en... Él está hablando de dos supuestos: en el supuesto del abuso sexual, que tutela el bien jurídico de la libertad sexual, que es en personas mayores de 14 años y en plenitud de entender, de la capacidad de entender, y aquellas personas que el bien jurídico que se tutela es el libre desarrollo de su personal, la afectación psicológica en su desarrollo que pueda tener un menor o una persona con discapacidad, lo que la legislación internacional y la Corte ha llamado como la indemnidad sexual, o sea, la afectación a los menores. Entonces hace una mezcolanza aquí para finalmente concluir en que se sumen, pero la conclusión como que no me dice nada. O sea, ¿para qué le subes? ¿Para qué le subes? Y señala que generalmente que casi todos los códigos establecen sanciones muy drásticas por ser grave el delito, pero pues yo los datos que recabé aquí, casi la mayoría, la mínima es de 6 meses, precisamente por el tipo de delito, o sea, para darle un margen al juez, para darle un margen al juez entre ponderar el hecho concreto y entre un mínimo y un máximo. Entonces sí se me hace muy confuso. En un momento dado sí sería bueno que vinieran los asesores o quien corresponde de ahí de ese diputado, y nos dijeran más a fondo cuáles son las razones por el incremento que quedó a la mínima. Bien, precisamente yo hice esa observación porque no le encontraba sentido al incremento de la mínima y quería encontrar alguna respuesta que me diera luz. O sea, ni siquiera había asumido una posición, salvo que no tenía sentido incrementar penas mínimas. O sea, le hice una revisión así rapidísima. ¿Para qué? No permite ninguna, según yo, ninguna terminación anticipada del asunto por alguna salida alterna, creo. No permite, tal vez en relación a algún abreviado, pero no tiene sentido tampoco. ¿O sí? Será para la mínima. Entonces estuve meditando así rápidamente y dije, no, pues tiene que darme respuesta a quién elaboró esto, porque si no van a ser puras especulaciones estériles. Y no es con afán de faltar al respeto a nadie, pero sí para aclarar algunas cuestiones. Y perdón, pero creo que invertir tiempo en criticar algo sin que esté la persona que lo elaboró para hacer las observaciones es también perder el tiempo, ¿verdad? Adelante, señor juez. Licenciado Rodríguez. Disculpe, nada más, si gustan pasar a la siguiente intervención, estoy buscando un fundamento acá, nada más para no retrasar la discusión. Claro que sí. ¿Alguien más? Adelante, licenciado. Buenas tardes. Yo básicamente sumarme a lo que menciona la licenciada Jurado. Sí veo poco sentido que discutamos de esta iniciativa sin conocer, porque de la iniciativa, de la exposición de motivos no se desprende cuáles son los argumentos, las razones que sustentan esta iniciativa y cuál es la finalidad que se persigue realmente. Porque es cierto, parece no tener sentido alguno o fin práctico el elevar las penas mínimas en la forma propuesta.
Son 3 razones o motivos básicamente los que se deslizan en la exposición de motivos: la alta incidencia de este tipo de delito, la lesividad de la conducta que está tipificada y la discrepancia con la forma en que está sancionada en otros estados. Sin embargo, para analizar sobre una base razonable una iniciativa, creo que coincidiremos todos en que debe haber congruencia entre el planteamiento, el fin que se busca y la medida que se propone. Yo no veo, y quizá ahí, bueno, no quizá, ahí coincido completamente en que tendremos que escuchar a los iniciadores. Yo no veo de qué manera el aumento de pena pueda, o de la pena mínima, ni siquiera la máxima, el aumento de la pena mínima pueda disminuir la incidencia de los delitos, pueda reducir la lesividad de la que la propia conducta tiene para las víctimas de este delito, y por otro lado el hecho de que otros estados lo sancionen de manera diferente al de Chihuahua, pues no nos dice nada. Con relación a un estudio, el año pasado otra iniciativa habíamos hecho algunas comparaciones, ¿no? Y nos llama la atención porque estados que tenían sancionados delitos de manera más drástica tenían una incidencia delictiva mayor que Chihuahua en algunos de ellos, y no hablo concretamente de este, no recuerdo con cuáles de los delitos hicimos el ejercicio el año pasado. Entonces yo creo que sí sería necesario que escucháramos las razones de los iniciadores, ¿no? Gracias, licenciado. Licenciado Rodríguez, ¿está listo? Sí, básicamente me estaba buscando pues una forma de entender la propuesta en términos de lo que habían manifestado los licenciados y la licenciada Jurado anteriormente. Ciertamente yo le buscaba ver si el aumento de penas hacía que fuera imposible la alternativa de una suspensión condicional del procedimiento. Sin embargo, en términos del artículo 192, fracción primera, dice que para que proceda debe de ser una pena media aritmética no mayor de 5 años, y con la propuesta hecha, por lo que hace al artículo 173, se volverían 4, y ahorita de todas maneras es procedente, y en el otro sentido serían 7.5 si no me equivoco, pero ahorita es 6,5, entonces tampoco sería procedente. Sin embargo, pues bueno, yo lo que pudiera mencionar es de que la intención de esta reforma evidentemente tiende a lo que en la doctrina le llaman la forma negativa de, si no me recuerdo la negativa, de promover la falta de incidencia, o más bien, de fomentar que no se generen los delitos. Esto es aumentando penas para, de alguna manera, a falta de un mejor término, intimidar a la población y con eso no vayan a cometer delitos. Sin embargo, yo lo que pudiera decir, si nos vamos únicamente al Código Penal, si nos vamos únicamente a la ley penal, ahí no está la respuesta para la falta de, para evitar que se cometan delitos. Lo importante aquí es todo lo que está fuera del Código Penal, que es lo que busca evitar la comisión de delitos, sobre todo en estos de naturaleza sexual. Tenemos instituciones tanto gubernamentales como no gubernamentales que buscan no solo la atención a víctimas, sino también generar una conciencia, una cultura entre la población, diciendo las razones por las cuales estos delitos son graves y por qué no se deben de combatir. Perdón, me equivoqué con los términos, no se deben de cometer, perdón, es lo que quise decir. Entonces, va de la mano el aspecto jurídico mediante la tipificación y en este caso la iniciativa de aumentar penas, y de otro lado todo este esfuerzo que hay entre autoridades y sociedad civil a efecto de generar esta conciencia en la población de que no debe de haber este tipo de conductas delictivas. También considero que debe de haber una explicación por parte de los iniciadores, toda vez que la propuesta en realidad, por lo que hace a lo que les mencionaba de una
suspensión condicional del procedimiento no generaría ninguna diferencia y nada más estaríamos aumentando la pena en este sentido, nada más. Y eso sería únicamente lo que pudiera aportarles. Perfecto. Adelante, licenciado. Gracias, buenas tardes. Lo que comentaba la magistrada Jurado, no sé si ya tuvo al alcance el historial de reforma, magistrada, aquí lo tengo a la vista y llama mi atención, qué bueno que hizo esa observación, que en el texto original de nuestro código del 1 de enero del 2007, el abuso sexual en su tipo básico estaba igual sancionado de 6 meses a 6 años. Sin embargo, en el tipo agravado, en el 174, en el texto original se sancionaba con una pena mínima de 2 a 10 años. Y luego, el 18 de diciembre del 2013, por decreto publicado en ese día, se incrementa la mínima, 1 año, y queda como está hoy en día de 3 a 10, es decir, se incrementó el 18 de diciembre del 2013 solamente 1 año la mínima y pasó de 2 a 3 años, y ahora también sin entender los motivos se pretende incrementar otra vez la mínima, pero en lugar de 3 a 5 años. Yo creo que si a cuentagotas vamos incrementando, aunque sea los mínimos, va a llegar un momento en que los medios aritméticos los vengamos afectando demasiado, y creo que esto pudiera ser también óbice para la concreción de medios alternativos de solución de conflictos. También considerar que el artículo 99 del Código Penal del Estado de Chihuahua establece que procede el perdón en delitos de oficio cuando el tipo básico, el básico, sin considerar las agravantes, no excede en su medio aritmético de 4 años, es decir, ya me tocó un asunto en la práctica, asumiendo el papel de defensor, en el que una persona menor de edad pero mayor de 14 había sido víctima de abuso sexual. Sin embargo, había una relación jerárquica, ¿no?, entre el sujeto activo y la sujeto pasivo, pero la juez admitió el perdón toda vez que el 99 permitía que el tipo básico no excediera en su medio aritmético de los 4 años, no obstante que estuviéramos en presencia de un agravante. Pues, sin embargo, pues creo que incrementándolo tan paulatinamente, lo único que vamos a hacer es afectar los medios aritméticos casi de manera imperceptible hasta que las penalidades se vayan disparando, coincidiendo con la exposición de quienes me antecedieron en la palabra, en el sentido que la intimidación por medio del incremento de las penas a criterio del de la voz no es efectiva, porque el destinatario de la norma o no conoce la consecuencia de delinquir, o en el supuesto de conocerla, la mayoría de los casos, por no generalizar, le es indiferente, o no conoce la consecuencia, o si la conoce le es indiferente por la expectativa de no ser detenido o sancionado. Entonces, cualquiera que sea el tipo de incremento a penas mínimas o a penas máximas, creo que andamos en penalidades demasiado elevadas. En la tesis doctoral del de la voz hice un análisis comparado, y México tiene las penalidades más altas en Latinoamérica, más que en Colombia, más incluso que en Cuba. Tenemos penalidades más elevadas que en estados que han pasado también realidades muy crudas, y creo que seguirlas incrementando no nos va a llevar a ningún lado. Hay muchísimas políticas públicas que se pueden llevar a cabo para tratar de inhibir los impulsos delictivos de las personas y no incrementando, aunque sea a cuentagotas, las penalidades mínimas. Creo que imperceptiblemente podemos llegar de nuevo a cuenta a puntos en los cuales de un año en un año las vamos a estar incrementando desmedidamente, y no le veo caso alguno. También tener cuidado con las exposiciones de motivos, ¿no?, que finalmente el intérprete de la norma o el aplicador de la norma, cuando tiene alguna duda sobre la razón de ser de una reforma, a donde acude es a la exposición de motivos, y concuerdo que pues en estos casos no nos dice nada, ¿no?, es esta exposición de motivos. Sería todo. Gracias, la licenciada Jurado. Yo sé que es tarde, pero ¿Para qué, Rosy? que es tarde para que uno se prolongue demasiado en sus intervenciones, pero a mí sí tengo mucho interés en destacar una cuestión. Hay muchas maneras de evadir el cumplimiento de los principios de la convencionalidad, de la Constitución, y también que tienen que ver con los
que están implícitos en el Código Nacional de Procedimientos Penales que no podemos tocar. Y una de las formas es tocando lo que sí podemos tocar. Entonces, si se va reformando a cuentagotas, como dijo el compañero, y se van incrementando penas poquito a poquito, va a llegar en un momento en que vamos a hacer nugatorios. Muchas de las posibilidades de solución de conflictos que no necesariamente llegan al cabal enjuiciamiento de una persona, porque se puede llegar a salidas alternas, en donde insisto, porque me gusta el punto donde conserva a la persona víctima el poder de tomar decisiones. Es todo para no prolongarle, porque tomo esto y me lo pongo aquí. Bien, pues una vez más creo que la mesa coincide en la necesidad de la asistencia de los iniciadores, por tanto no me quedaría otra más que hacer la invitación a los mismos para una reunión posterior y que en ella pudieran ampliar la intención de su propuesta y poder ahondar más en el análisis de la misma, si les parece bien. Perfecto, entonces pues antes de retirarnos, yo quisiera incluso para que quedara sentado en la mesa y hacer una petición a la mesa. Nuestra participación aquí en Foro de Abogados ha sido, ustedes saben, de lo mejor que consideramos posible, porque algunas veces no coincidamos, sin embargo nuestra intención ha sido de buena fe y voluntaria. Venimos aquí porque como órgano colegiado y como profesionistas creemos que tenemos un deber de contribuir a un mejor Estado de Derecho. Esto lo mencionó a propósito de lo siguiente. En la iniciativa 261 que presentó los diputados Eber Quesada Flores y Alejandro Gloria González, solicitaron ellos que sus asesores vinieran a defender o establecer o aclarar cualquier duda o establecer las bases de argumentar la propuesta que hicieron sobre las reformas que establecía eso. El Foro Colegio de Abogados aceptamos de buena manera, como siempre estaremos dispuestos. Les presentamos nuestra propuesta por escrito, la revisaron ellos y nos dieron parcialmente la razón. Estuvieron de acuerdo ellos en un momento determinado, estuvieron de acuerdo ellos y dijeron que sí lo harían, de dicha propuesta en retirar su propuesta en relación al artículo 126, retirar su propuesta en relación al artículo 171, retirar su propuesta en relación al artículo 172, quedando únicamente sujeta de discusión del artículo 68 relacionado con la castración química y en los casos de que si era voluntario. En un afán de seriedad y de nuestra contribución que hacemos, le solicitamos a la mesa que le comunique a los proponentes que para la próxima sesión se puede extender un oficio dirigido a la mesa para obtener copia del foro, como ya lo hizo en una ocasión otro diputado cuando también nos dio razón, en el cual retire esos artículos como se acordó y como ellos manifestaron que así lo iban, que así lo hacen, para que quede en constancia por escrito y nosotros en nuestro archivo también ir engrosando nuestro expediente relacionado con nuestra participación en el Congreso. Con gusto, haremos la petición directamente a los iniciadores, a través, ya sea directamente a ellos o a través de sus asesores, que fueron quienes estuvieron participando en esta mesa y llegaron a esos acuerdos con los integrantes de la misma. Nada más recordarle que hay evidencia pues de esas participaciones, hay evidencia de ese acuerdo, es público a través de la página del Congreso, incluso en YouTube se pueden tener los videos, y
El retiro propiamente o formalmente, como se maneja en el Congreso del Estado, tendría que ser vía oficialía y retirar la iniciativa y luego presentar otra exclusivamente con eso, con ese apartado que ellos sí quieren defender, lo cual pues también se propuso, si lo recuerdan, en esta mesa. Bueno, era retiro parcial el que había, o sea, se iban a continuar con la propuesta, pero nomás en Exacto, y ese retiro parcial obviamente tenía que ver con lo planteado en esta mesa y con lo que se va a discutir en su momento al interior de la comisión de dictamen, precisamente en los términos planteados tanto por los iniciadores como por los integrantes de esta mesa. Pero haremos la invitación. Muy para bien, que en caso de que ellos dijeran, no, ya queda, pues sí le pediríamos en todo caso a la mesa que nos den una minuta en la que conste esa situación. De alguna manera los orientamos nosotros. Pues agradecerles a todos su participación y su asistencia, y pues quedamos pendientes a través del chat del grupo, al cual ya lo vamos a integrar para la próxima reunión sobre los temas. Perdón, ya está cerrado, me decía. No, bueno, ya como comentario aquí. Miren. Pasa el micrófono porque si no, no va a escuchar, licenciado. Así sí. Ya comentario. El Foro Colegio, incluso lo publicitamos en su momento, sacó una relación de todas las iniciativas que han presentadas para la fecha. Entonces, hay iniciativas que pueden conformar grupos. Por ejemplo, hay como 9 o 10 iniciativas relacionadas con grupos vulnerables, personas adultos mayores, personas con discapacidad, en fin. Hay como 5 iniciativas o 4 que relacionadas con el artículo 172 y todos los delitos, fundamentalmente el 72 y el 172 y el 176 bis o sea, hay otras iniciativas que relacionadas con menores como 14. Entonces ven la posibilidad de que las agrupen, de que las en grupos. No sé cómo las estarán ustedes sorteando pues para su discusión, pero a mí se me daría más facilidad que digan, bueno, vamos a dedicarle todo un mes a 9 iniciativas relacionadas con adultos mayores. Se me da que avanzaríamos más, porque incluso algunas se contraponen. Incluso algunas se contraponen como una que es el 172 que esa del Partido Verde, y que hay otra ahí en la que todavía no tiene ni un año la reforma del incremento del delito de violación de las penas, y ya quieren meterle 10 años más. O sea, todavía ni hay un estudio si operó, si efectivamente se cumplieron los fines por los cuales se incrementó la pena, y ya quieren incrementarle otros 10 años más acá. Entonces sí sería bueno que, como planteamiento, como propuesta, que los agruparan en bloques, y en un momento dado que aquí ustedes ya decidieran en los bloques, o sea, porque el Código Civil también hay, ¿no? Sí. De hecho, si me permite, efectivamente, así es como tanto la Secretaría Técnica como la Coordinación de Dictamen hemos planteado a la Comisión el llevar a cabo estas discusiones por bloques temáticos, sobre todo, y espero responder a su pregunta, en función del bien jurídicamente tutelado del que se trata. Es más o menos casi lo mismo que se vino haciendo en la legislatura pasada también con esta mesa, establecer bloques en cuanto a las iniciativas presentadas. Obviamente, cuando se plantea o se planea pues las reuniones de la mesa, se dan en función de las iniciativas que tenemos, y es posible que después de haberse discutido un bloque en específico vengan iniciativas sobre ese bloque, y tendríamos que retomar pues lo relativo a ese bien jurídico tutelado, pero sí, con mucho gusto, atendible perfectamente la petición. Ya me da miedo decir si ya. Ya. Muy agradecido nuevamente con su presencia. Gracias. Y gracias, Lince. Hasta luego. No, es un placer estar aquí. Gracias. Antes de que diga más, para la grabación.
Antes de que apague la luz, yo quiero apagar la cafetera. No, espérame, Alicia. A ver,